Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNE. Hoy nos complace presentarle a nuestro invitado, Manolo Pichardo, de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo. Manolo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me imagino que porque se ve a cualquier hora el Exactamente. programa, ¿verdad? Bien, gracias por invitarme a tu programa, que es muy visto, ¿eh? Muy Gracias, visto Manolo. y Gracias. muy comentado además. Sí. Manolo, Fuerza del Pueblo, ¿en qué pie está parado ahora mismo? ¿Cuál es el norte de la Fuerza del Pueblo? Bueno, la Fuerza del Pueblo acaba de concluir su congreso constitutivo, congreso exitoso, lo hicimos de manera virtual, algo inédito en la República Dominicana y diría yo que en el mundo. O sea, un congreso, no conocemos de un partido que haya hecho un congreso virtual. Bueno, obviamente que nos llevó a esto el tema de la pandemia, ¿no? Todas las restricciones que había, pero ha sido un congreso exitoso, participativo, horizontal, porque no solamente participaron en este congreso los compañeros y compañeras miembros, participaron simpatizantes, participaron gente que no tienen partidos políticos e incluso participó en este congreso gente de otras organizaciones políticas de la República Dominicana y de fuera de este país. O sea que nosotros pudimos auscultar por dónde anda la sociedad dominicana, por dónde anda la sociedad global, y por eso a partir de este auscultamiento, ¿no? En la sociedad global, nosotros pudimos descubrir que el mundo cambió, ¿verdad? Y que las necesidades de la sociedad de hoy no son las sociedades de la sociedad de ayer o cuando se creó, por ejemplo, el partido de donde venimos u otras organizaciones políticas. O sea, siempre digo, los cambios han sido tan vertiginosos, tan radicales, que la forma en que producimos la riqueza es distinta. La forma en que gestionamos los negocios también es distinta. Entonces, los partidos tradicionales responden a una sociedad que no tiene que ver con esto. Entonces, este partido, en medio de este congreso, pudo conectarse con esta realidad, ¿verdad? A través de estas mesas temáticas, 17 mesas temáticas que discutimos con la población dominicana y global, todos los temas concernientes a la agenda del mundo de hoy. Y eso nos ha convertido en un partido, diríamos, en un partido moderno, en un partido a tono con la sociedad que estamos viviendo. Bueno, y a partir de la conclusión de este exitoso congreso, ahora vamos a la calle, porque este congreso decidió que nos íbamos a organizar, diríamos, en tres niveles: el nivel territorial, el nivel sectorial y el nivel virtual. Fíjate que sí estamos a tono con la Sí. sociedad. Entonces, a partir de ahora vamos con la primera etapa, lo territorial, y por eso iniciamos una serie de asambleas a nivel de todas las provincias, dividimos el país diríamos, ¿cómo se llama?, en regiones y en subregiones, y hay compañeros que están dirigiendo algunas regiones, algunas provincias. Bueno, a mí me ha tocado dirigir como de la dirección política Peravia y Ocoa. Y estamos en estos días en asambleas. ¿Con qué fin? Con el fin de seguir registrando personas en nuestra organización política para que crezca como hay las expectativas de que crecerá. Nosotros hoy por hoy somos la organización que genera, diríamos, mayor confianza en la población dominicana. Una Hazme organización... una pausa, Manolo. Tú hablas de que abrieron el partido y escucharon propuestas no solamente de miembros del partido, sino también de personas que no pertenecen al partido a través de lo virtual. ¿Tú puedes mencionarme una que otra propuesta fuera de la Fuerza del Pueblo que ustedes tomaron en cuenta? Mira, yo no puedo, pues eran tantas. Por ejemplo, Solamente una, dame. Bueno, hay mesas temáticas que tenían 300 propuestas, por ejemplo. O sea, por ejemplo, la mesa de ultramar tiene hasta 300 propuestas. No puedo decir qué Pero propuesta una sola tiene. de esas, Manolo, una sola de esas que no fuera de miembros del partido y que ustedes tomaran en cuenta. Es que no puedo acordarme, Willy, cuáles no fueron de miembros del partido, pero sí te puedo decir que hay propuestas que surgieron de personas no vinculadas a la organización, que teníamos un mecanismo para ello. O sea, no todo el que hacía propuesta eran asumidas inmediatamente. Para que fueran asumidas por la mesa, tenía que contar con el aval
de la mesa, de los miembros de la mesa, ¿de acuerdo? O sea, tú hacías una propuesta sin ser del partido, siendo un simpatizante, no era miembro de esa mesa, para que fuese aceptada, tenía que ser votada por la mayoría de la mesa. Y muchas de esas propuestas de gente que no son de la organización política, incluso de personas que no son dominicanas, fueron tomadas en cuenta porque las mesas entendieron que eran propuestas oportunas y que venían a fortalecer la organización política que estábamos creando. Pero no puedo decirte hasta en este momento cuál fue y cuál no, porque son muchas. Ok, pero luego de culminado el Congreso, ¿hay armonía dentro del perdón, dentro de la Fuerza del Pueblo? Por supuesto, nosotros somos un partido compacto que estamos... Pero hay armonía, porque vi como voces disidentes en No, estos días, en vi estos días algunos dirigentes atacando a otros dirigentes porque creo que Félix Bautista hizo un negocio fuera de las directrices de la Fuerza del Pueblo, y escuché a Domingo Jiménez como señalando que mucho cuidado con parecerse al PLD. Pero Domingo no se refería a ese incidente, porque ese incidente ya lo discutió la dirección política en presencia de los compañeros que estuvieron envueltos en la situación que se dio en el Congreso, en el Senado específicamente, y allí lo que vimos fue que hubo una falta de comunicación. O sea, unos compañeros que estaban en una comisión, ¿verdad? Específica, que eran los compañeros Félix y el compañero Franklin de San Pedro Macorís. Y bueno, y por otro lado estaban el resto de los compañeros con una posición, mientras los otros estaban en una reunión, otros estaban reunidos, una falta de coordinación y de espacio para la coordinación. De hecho, vimos que algunos compañeros de los que estaban en la comisión, el compañero Félix y el compañero Franklin de San Pedro, querían un espacio para consultar y no hubo ese espacio para la consulta. Por eso hubo una votación y los otros compañeros no se enteraron de la votación. Luego vino la situación de, bueno, nos enteramos que votaron, habíamos discutido otra cosa, pero los compañeros de la comisión no tuvieron oportunidad de explicar cuál era la dinámica que se estaba dando en la comisión. En fin, esa situación provocó esto, pero todo bien, nosotros hicimos una discusión, ahí estuvieron los compañeros que estuvieron envueltos en esto, y todo normal, o sea, se le ha dado un voto de confianza a los compañeros en el Congreso y ahí están coordinando en armonía las políticas legislativas. Pero ¿cómo van a coordinar en armonía si ya una parte asumió el papel de unilateral tomar decisiones? No, lo que pasa es que fue una falta como dije, de comunicación entre los compañeros que estaban en la comisión y ellos incluso lo admitieron, hubo una situación de comunicación, no hay ninguna situación interna. De fricción. No la hay, de hecho no la hay. Ahí hubo, obviamente se aclararon las cosas en la reunión del pasado lunes, pero los compañeros luego empezaron a conversar sobre esa situación, sobre cómo respetar los mecanismos de comunicación, en fin, o sea, no hay ningún problema con eso. La Fuerza del Pueblo está compacta, está... monolíticamente unida. Sí, en torno a lo que tenemos que hacer ahora, que es la etapa de crecimiento, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo a todo lo largo y ancho de la República Dominicana. Ustedes hacen encuestas, me imagino yo, periódicamente para ver con qué magnitud están penetrando en la sociedad. Sí, tenemos varias encuestas. Bueno, tú sabes que hubo una encuesta, me parece que en noviembre o diciembre del pasado año, que midió el liderazgo político en la República Dominicana. No midió los partidos, pero midió a las personas. Y en esa medición había diríamos, una aceptación del gobierno a Luis Abinader, diríamos, bastante significativa. Pudo haber estado mejor, pero de alrededor de creo que un 60, ¿verdad? Por ciento de aceptación. Luego estaba como principal líder de oposición, decía Galo, el compañero Leonel Fernández con 33.7%. Y en segundo lugar, como líder de la oposición, aparecía Danilo Medina, que era el que más cercano a Leonel Fernández, que más se acercaba, con un puntaje de 6.2%. Luego hemos tenido acceso a otras encuestas más frescas, de apenas hace, digamos, un par de meses, poco más de un mes, en la que como líder de la oposición se ve a Leonel Fernández con un 44%. Y Danilo bajó de un 6 que tenía, 6.2 a un 4.
O sea, ha ido... Esa encuesta, ¿tú puedes dar el nombre de la firma? No quisiera darla. Asisa, es Asisa. No quisiera dar la firma. No ¿Es Asisa o no es Asisa? Porque no te puedo decir. Ya me dijiste que es Asisa. No te puedo decir si eso no es, pero eso es una medición que no fue para publicarse, solo para conocer cuál es. Pero tú eres un hombre honesto. Mira, para mí uno de los políticos más serios que hay aquí, más honesto, que dice lo que piensa, eres tú. Y yo te respeto por eso, nunca te lo había dicho. Muchas gracias. ¿Es Asisa o no es Asisa? Pero tengo que respetar también la decisión de esa firma encuestadora de que es un trabajo interno y que ellos no quieren que se dé a conocer. Luego, cuando haya una encuesta en donde no tengan inconveniente en que se den a conocer los números y la firma que realizó la encuesta, pues entonces la daríamos. Pero tengo que respetar eso. ¿Qué tú piensas de los pronunciamientos del expresidente Medina cuando ayer o antes de ayer dijo que el partido está de vuelta? ¿Pero qué partido? Del PLD. Bueno, el antiguo partido tuyo. Eso es un cascarón que la gente desprecia. Esos dirigentes no se atreven a ir al supermercado. Esa gente no se atreve a ir a un restaurante a comer. Esa gente no puede salir a la calle. La gente los desprecia. Esa es la verdad. Porque lo que ocurrió en estos 8 años, yo creo que no tiene comparación en la historia moderna de la República Dominicana. O sea, siempre ha habido actos de corrupción en todos los gobiernos, uno que otro, hechos aislados y todo, pero que se dirigiera desde el propio Estado diríamos, o sea, que se definiera una estructura con ramificaciones en todas las instituciones dirigidas desde el Palacio Nacional, eso no se había visto desde Trujillo. O sea, en gobiernos democráticos no se había visto. Sí, no ocurrió cuando Balaguer, no ocurrió, hubo ladrones. No ocurrió cuando Antonio Guzmán, no ocurrió con Salvador Jorge Blanco, no ocurrió con Hipólito Mejía, no ocurrió con Leonel Fernández, ha ocurrido ahora. Algo inédito en la historia de la República Dominicana. Pero eso lo dices tú porque ya no está en el PLD. Si tú estuvieras en el PLD y Leonel hubiese sido el candidato y presidente, con todos esos desastres que hizo esa gente, ¿cuál hubiese sido tu discurso? Déjame decirte que estando yo en el Partido de la Liberación Dominicana, mi discurso era la desgusanización del PLD. Escribí un artículo sobre la desgusanización del PLD. Hice varios pronunciamientos sobre la desgusanización del PLD y decía que el PLD se había distanciado de los principios que lo dieron origen, estando yo en el PLD. E incluso iniciamos una lucha de rescate hacia el PLD. El PLD estaba inmovilizado. Incluso el gobierno se le entregó a gente que no eran militantes del PLD. Era un gobierno de empresarios y, como decía Danilo Medina, de gente de los movimientos, ¿verdad? Del poderoso sector externo, pero no eran los cuadros fundamentales. Los que eran cuadros del PLD eran su gente cercana, los que estaban en aquella, participando de todo aquello que la sociedad ha descubierto con espanto, ¿verdad? Pero siempre asumimos una posición de crítica frente a lo que estaba ocurriendo en el PLD y sobre todo en el gobierno de Danilo Medina desde el 2012. Tú dices que Leonel está muy bien como líder político, pero el PLD y la Fuerza del Pueblo, ¿es el PLD mucho más fuerte que la Fuerza del Pueblo? Bueno, mira, las mediciones que nosotros vimos recientemente, incluso una que me contaron, no la vi, que sacó el gobierno, hay una especie de empate como partido entre el PLD y Fuerza del Pueblo. Te estoy siendo honesto. Sí. Hablan de entre un 16 y un 14 entre PLD y Fuerza del Pueblo. Varía dependiendo de la firma encuestadora que la haga. Esa es la realidad. Sin embargo, tú tienes que tomar en cuenta que nosotros somos un partido que apenas hicimos nuestro Congreso Constitutivo. Tenemos un año de formado. El PLD tiene 40 años de existencia y ya mira cómo estamos. E incluso te diría que ahora que estamos nosotros saliendo y recorriendo el país, hemos visto cómo está despertando una especie de deseo de que la Fuerza del Pueblo asuma el gobierno en el 2004. Porque ya mucha gente dice, bueno,
El PRM parece que será por 4 años. Están cometiendo muchos errores. En un año, en más de 6 meses de gobierno, no han aprendido cómo se manejan las cosas de Estado. Pero, Manolo, pero el PRM coge las riendas del Estado en un momento, yo creo que el momento más delicado de la reciente historia dominicana. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. El PRM ha asumido una situación bastante difícil, pero te voy a decir lo siguiente. Independientemente de eso, también cometen errores. Y han manejado algunas cosas muy bien, que la hemos saludado, la hemos aplaudido, pero también han tomado decisiones torpes. Por ejemplo, ¿cómo tú planteas reactivar la economía y empezar por el sector turismo? Por ahí fue que ellos empezaron con la intención de reactivar la economía. ¿Cómo tú vas a reactivar la economía con los aviones estacionados en los aeropuertos? Con la gente que no puede salir. Dime, ¿cómo es posible reactivar la economía? Pero hay un dato, yo no sé si es cierto o no, que ayer salió a relucir que más de 700.000 turistas llegaron en el primer trimestre del año. Tú lo multiplicas por 4 y te va a dar alrededor de 3 millones. Si el gobierno dominicano, a través de turismo, puede atraer 3 millones de turistas al año, bajo estas condiciones, sería un logro, dije yo ayer. No conozco las cifras, no conozco el dato, por lo tanto no puedo yo... ayer salió, creo que del Banco Central. Pero no lo he visto, tendría que verlo, tendría que leer a ver los detalles que dice, ¿no? Pero lo cierto es que cuando asumieron el gobierno se plantearon eso, o sea, reactivar la economía por el turismo, debieron haberlo hecho por otra área, por ejemplo, incrementar la inversión en obras de infraestructura, ¿no? Que es lo clásico, lo que se hace usualmente o tradicionalmente cuando se está en medio de una crisis. Lo que hacen lo contrario, como hizo Europa a partir de la crisis de 2008, lo que hicieron fue hundirse más. Estados Unidos y América Latina, que asumieron esta política de incremento del gasto en obras públicas, pues pudieron recuperarse de la crisis más rápido. Entonces, yo pienso que han ido cometiendo errores de esa naturaleza, pero también errores en el ámbito de la política internacional, que han tenido que ir recogiendo sus cosas, porque obviamente se dieron cuenta que metieron la pata. Entonces, ese es un tema y una cuestión que pesa mucho en un gobierno que parece no aprender rápido, porque te voy a decir lo siguiente, es verdad que estamos en medio de una crisis, pero también tú tienes que aprender a manejar el Estado. Cuando el PLD llegó al poder en 1996, éramos inexpertos, nunca habíamos gobernado ni nada. Al mes ya nosotros teníamos el control del Estado, al mes. A 6 meses esta gente no parecen conocer cómo funciona el Estado. Entonces eso realmente es un problema. Y lo que te decía, antes de entrar en estos detalles, es que con un gobierno patinando, que no parece entender bien cómo funciona el Estado dominicano, y un partido de la Liberación Dominicana disminuido, desprestigiado, que tiene que enfrentar procesos judiciales que van a ser muy duros si es que finalmente se produce, ¿no? Porque andan los rumores por ahí de que hay algunos acuerdos, de que un sector del PRM anda tratando de buscar impunidad para sus colegas de negocios del Partido de la Liberación Dominicana, porque dicen que en el PLD y algunos sectores del PRM andaban en negocios hace muchos años. Bueno, y entonces andan tratando de parar la justicia, de que eso no ocurra. Hay un rumor de que la Procuradora General de la República pudiera renunciar porque no colaboran desde el gobierno para hacer expedientes sólidos, ¿verdad? Que no se caigan en los tribunales, en fin. Pero todas estas cosas se dan, todas estas, diríamos, estos comentarios, estas especulaciones, porque ha habido una especie de freno en los procesos que se estaban siguiendo desde el año pasado. Entonces la gente empieza a especular sobre el tema de la impunidad, sobre los acuerdos de aposento que se están dando entre un sector del gobierno y un sector o el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ante todo esto, y concluyo, déjame decirte, y ante toda esta situación, PRM que no aprende, PLD en una situación bastante difícil, la situación más difícil en toda su historia, desde 1973, obviamente que se le abre un espacio a la Fuerza del Pueblo para proyectarse como un partido a ganar las elecciones. Se le pudiera abrir un espacio siempre y cuando ustedes tengan un discurso que vaya armónico con las peticiones sociales. Por ejemplo, yo le tengo una crítica a ustedes y a tu presidente, al presidente Fernández,
En el caso de la petición de los fondos de pensiones por parte de la población, parte de los fondos de pensiones, el presidente para las elecciones dijo en un momento que si el gobierno lo podía utilizar, ¿por qué no se lo daban a la población? Y luego, hace algunas semanas atrás, se negó rotundamente a que le dieran los fondos. Dijo que no veía factible eso. No, pero aquella vez nosotros tampoco lo veíamos factible. Te voy a explicar. Es que los trabajadores no pueden financiar la crisis con sus recursos. Eso es un absurdo. O sea, quien tiene que financiar la crisis es el Estado. Es el Estado que tiene que ir en auxilio de la población. ¿Pero con qué la va a financiar? Bueno, con los recursos, pues el gobierno está cogiendo prestado dinero para financiar y enfrentar la crisis. Pero el gobierno no le puede dar 100,000, 200,000, 300,000, 600,000 pesos a cada ciudadano. Pero no podemos. Mira qué es lo que ocurre, Willy. Si los trabajadores retiran sus fondos, cuando le llegue el momento de retiro, ¿con qué van a contar? Hay que pensar en... Manolo, cuando le llegue el tiempo de retiro, con el proceso evaluativo de la historia monetaria dominicana, no van a contar con nada, porque esos ahorros están en pesos. Y cada cuatrenio el dólar se revalora en República Dominicana. Pero también, déjame explicarte, esos fondos que están invertidos en las administradoras de fondos de pensiones no están solo ahí, paralizados, están ganando recursos. O sea, tú que eres un especialista en Latinoamérica, están ganando el proceso en Chile, el proceso en, ¿cuál es el otro país? Perú, creo que es. Ajá. Chile, Perú, sí. Y Bolivia, que inclusive en Bolivia están solicitando el 100% de esos fondos. El modelo dominicano es parecido al chileno. Es un modelo donde las AFP tienen la cancha libre para hacer lo que quieran. Es capitalización individual. Pero la cancha libre. Claro, este es un modelo, este modelo de seguridad social, que yo no le llamo seguridad social, ha puesto en manos de las intermediaciones financieras el sistema. Esto es para que la banca se enriquezca. Igual que ocurre con el área de la salud. Estamos hablando de la previsional, que son las pensiones. Sí, pero cuando ustedes plantean que no se puede dar, cuando el presidente Fernández dice eso, le está haciendo juego al sector financiero. Bueno, pero mira, el problema no es hacer el juego al sector financiero. El problema es que uno tiene que pensar en el futuro de los trabajadores. Pero ¿y por qué no piensan en el presente, Manolo? La gente no tiene cuarto para vivir. Estamos pensando en el presente. ¿Cuál es la solución? En el presente, cuando nosotros decimos que el Estado es que tiene que ir en auxilio de los ciudadanos y ciudadanas en medio de la pandemia, como ha ocurrido en otros lugares. En Estados Unidos, el gobierno ha subsidiado a la población. Estados Unidos tiene una maquinita de hacer dólares. Está bien, pero otros países también lo han hecho en Europa también. Y no tienen maquinita. Tienen un banco central europeo que también tira los euros. Aquí tenemos un banco central también. Tenemos un banco central, pero podemos recurrir a préstamos como se ha recurrido a préstamos. Tú estás totalmente en contra de la devolución de parte de los fondos de pensión. Mira qué es lo que ocurre. Yo fui parte de la creación en algún momento, fui asesor para la Seguridad Social del Poder Ejecutivo cuando se discutía la reforma a la ley. Y cuando se planteaba, y me opuse, se planteaba una reforma para implementar el sistema de capitalización individual, que es lo que tenemos. Me oponía, porque los sistemas de capitalización individual eran justificables solo donde había una población que envejecía, donde hay una población joven, donde la pirámide abajo, ¿verdad?, es mayoritariamente jóvenes que puede subsidiar y pagar la pensión del que está arriba de la pirámide, no hay problema del sistema. Eso planteábamos nosotros en ese momento. Bueno, no se dio porque el PRD en ese momento fue dominado y controlado por los sectores financieros e impusieron un sistema de capitalización individual. Tenemos ya el sistema de capitalización individual. No podemos contar con el sistema de reparto, ¿verdad? Porque eso desapareció prácticamente. Entonces, como es lo que tenemos, ¿qué es lo que hay que hacer? Y ahí es que están los fondos de los trabajadores. Nosotros no podemos desproteger el futuro a los trabajadores en su futuro utilizando los fondos que le van a servir mañana, porque ¿de qué van a vivir sin un centavo cuando te voy a sacar de eso? Vida productiva. Yo no estoy de acuerdo contigo. Te voy a sacar de eso porque aún le den los fondos de pensiones. Imagínate tú, un trabajador de bajos ingresos
que le den 4.000 o 5.000 pesos. Hoy el dólar a 55, con el logro del gobierno haberlo reducido bajo estas condiciones también. Hoy el dólar a 55, 56. Mañana tú no sabes si está a 80 o a 100. Sí. Entonces, a la hora de que te pensionen con 4.000 pesos, ni una medicina vas a poder comprar. Pero te saco de eso para que no tengas, porque eso es un problema. El tema, Willy, es que, por ejemplo, tú tienes 4.000 pesos, supongamos, ¿verdad? Por el tema de la devaluación constante del peso, de las monedas a nivel global. Todas se devalúan, hasta el dólar y el euro, en fin, con el tiempo. El problema es que tú tienes algo, pero si te lo quitas y te lo llevas ahora, no tienes nada. No tienes nada, absolutamente nada. Saldrás de la vida productiva hacia la nada, hacia el vacío. ¿Cómo Entonces, sale la gente? Es un riesgo grande. ¿Cómo sale del bache la gente? Sin trabajo, hay mucha gente sin trabajo, desempleada. Claro. Solamente el sector comercial cerró 19.000 negocios. Así es, pero yo te voy a decir, Willy, mira qué es lo que ocurre. La situación que vive el país no es una situación exclusiva de la República Dominicana. Es una situación mundial y no tiene una salida local. O sea, el gobierno no tiene una salida para la situación de crisis. Los países del mundo no tienen una salida, a menos que sean países poderosos como los Estados Unidos, China, Alemania, porque ni siquiera todos los países europeos tienen una salida. Sí, pero tienen sus hermanitos. Por ejemplo, en Europa, los 19 en la zona euro estaban esperando una ayuda, un paquete de ayuda de Alemania. Y ya ese paquete fue firmado. Ahí se salvan los 19 de la zona euro. Sí, nosotros no tenemos a nadie. Pero tampoco hay quejas en Europa, porque Europa o Bruselas, el centro de gobierno, ¿verdad?, europeo, no ha dado la respuesta que requerían países como Portugal, como España, y eso hay muchas quejas de que han dejado en el abandono ante la crisis a estos países. O sea, hay quejas, hay un problema global que tenemos que enfrentar de manera global. No hay una salida nacional. Porque yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo vamos a enfrentarlo? Sacamos los fondos de pensiones. Con los fondos de pensiones se van a agotar. A la gente se le va a acabar en 2 o 3 días. Luego, ¿qué va a pasar? El gobierno va a tomar prestado, pero cuando tome prestado para enfrentar la crisis, como de hecho estamos tomando prestado, nos estamos generando un problema de deuda a futuro. En fin, para cerrar este capítulo, tú no estás de acuerdo con eso, con la devolución de parte de los fondos. Yo creo que eso le generaría una situación a futuro difícil a los trabajadores dominicanos. Van a quedar en el desamparo total. Ese es el problema. Manolo, sí. Fin de la primera parte.